Bueno, al momento de tomar la decisión de comenzar la fabricación de las calderas en general, uno tiene que tener en cuenta fundamentalmente cuáles son las exigencias de los demandantes. En ese caso, qué es lo que quiere el comprador para que uno fabrique lo que satisface esas demandas. Lo que, digamos, el comprador quiere, como se trata de un bien de capital, es que el bien sea durable. Es decir, por eso tiene que tener calidad, un buen diseño, tiene que pesar lo menos posible. Es decir, son todas cuestiones que satisfacen al demandante. Evidentemente las tecnologías son un tema sumamente importante. ¿Por qué? Porque desde la durabilidad de los materiales, o sea, la selección de los materiales para fabricar ese bien de capital, hasta la economía en el consumo de electricidad y de combustible, juegan roles fundamentales, porque el bien no escapa a las generalidades de la ley. La gente que quiere pagar menos por el bien, entonces cuanto menos material lleve o menos costo de material lleve, más económico va a ser para su amortización que el combustible o los elementos que gaste para generar el vapor, porque en realidad el comprador lo que necesita es vapor. Quien compra lo que quiere es vapor. Usan combustible gaseoso o líquido o sucedáneos, tiene que ser lo más barato posible en cuanto a consumo. Es decir, para eso se requiere un rendimiento más alto, es decir, que un kilo de combustible produzca muchos kilos de vapor. Y ahí entra a jugar el diseño, la tecnología. Tiene que ser lo más barato posible, ahí juegan los componentes de materiales. Tiene que ser lo más automática posible, porque el cliente quisiera no tener personal para el manejo, entonces cuanto más electrónica de automatismos tiene y menos demanda de personal tiene que ser seguro, porque la caldera tiene un componente que puede llegar a ser explosivo, toma 20 veces el volumen del agua, entonces es un riesgo importante la explosión de una caldera si los elementos de seguridad hacen que la caldera deje de tener agua y se ponga al rojo, porque los elementos de seguridad no funcionaron, de pronto se carga con agua, no hay válvula de seguridad que resista esa explosión, entonces en lugar de actuar como válvula de seguridad, no resiste la presión y la caldera explota. Y ha habido varias muertes en accidentes por negligencia. Entonces hay una serie de componentes que conjugan al momento de elegir cómo fabricar la caldera, cómo hacerla, y hay que armar cuadros de equipos de gente, desde que diseña, desde que compra el material, desde que selecciona el material. Hay equipos de personas que trabajan en lo que nosotros decimos la tecnología. Luego están las personas que controlan cómo es la soldadura, cómo logramos la selección del material, cómo es la calidad del material y cómo se fabrica, los tiempos y los plazos de fabricación para que sean lo más breve posible para que no se encarezca el producto. Y luego tenemos los componentes eléctricos y electrónicos que hacen al automatismo de la caldera. Resuelto todo ese tipo de problemas, luego están las puestas en marcha, la asistencia y el servicio al cliente. Entonces pasa a ser un componente muy importante para las industrias que usan el vapor y la presión para componentes de fabricación del elemento que fuere. Muchísimas industrias necesitan de vapor, muchísimas industrias necesitan del calor y para secados, para procesos, para reacciones. En tal caso la caldera se transforma en el corazón. Cuando la caldera se para la planta y entonces aparecen todos los otros problemas de fabricación, de calidad para el mismo cliente que usa la máquina. Entonces en ese caso nosotros nos convertimos en, digamos, proveedores de un equipo que tiene una alta responsabilidad en los procesos productivos de todos nuestros clientes. Se podrían fabricar calderas en serie si las producciones de la caldera fuesen las mismas.
y se podría fabricar también si la presión de la caldera fuera la misma. La presión tiene que ver mucho con la temperatura que necesita cada cliente. Entonces, a mayor presión, mayor temperatura de llevar calor a distancia. Digamos, cuando el cliente necesita, por ejemplo, más de 160 grados, tiene que ir aumentando las presiones y llegan calderas que tienen hasta 300 grados, pero tienen muy alta presión. Entonces, no se puede fabricar en serie porque cambian los espesores del material. A medida que uno va cambiando la presión, cambian los espesores del material, cambian los accesorios de la caldera, cambia el quemador de la caldera, es un conjunto de elementos que van cambiando para poder fabricar calderas de distintas presiones. Y también las producciones, no debemos evaporar 1000 kilos de agua por hora que 100.000 kilos de agua por hora. Es decir, uno transforma agua en vapor, se miden por calorías o por producción de vapor. La producción de vapor es la capacidad que tiene la caldera para evaporar agua, y en ese caso nos dice, bueno, evapora 1000 litros de agua por hora. Imaginemos una pava que produce para tomar mate, ¿en cuánto tiempo puede evaporar 1 litro de agua? Bueno, pensemos que las calderas no tan grandes evaporan 1000 litros de agua por hora, pero hay calderas que evaporan 200, 300.000 litros de agua por hora, 1 millón de litros de agua por hora. Son generalmente las que se usan para usinas eléctricas y impulsan turbinas. En tal caso, diseños y construcciones y tecnologías se van modificando respecto de la fabricación de la caldera, pero esa es la función. La caldera, su función es producir vapor. En ese caso, tiene que ver la producción y la presión. El rendimiento de la caldera tiene que ver con su capacidad de gastar lo menos posible en cuanto a combustible y lanzar al aire el menor calor posible. Es decir, que todo el calor quede aprovechado dentro de la evaporación, la capacidad evaporativa de la caldera. Entonces, en una caldera que tiene 94,5% de rendimiento, 95% de rendimiento, quiere decir que el 95% del calor producido por el gas quedó dentro, o del fuel oil, quedó dentro del agua y evaporó agua. Ese es el rendimiento de una caldera. Pero además tiene que ver con que esos gases salen al espacio con la menor temperatura posible, porque también favorecen el medio ambiente. En ese caso, las tecnologías alemanas están consideradas como las mejores del mundo, y bueno, nuestra asociación ha sido fundamentalmente para lograr objetivos de rendimiento y de buena calidad de producto, ¿no?